Pensemos en un lugar que por casi 800 años fue, de verdad, el centro del conocimiento y la cultura en Europa. Ese lugar fue Al-Ándalus, en la península ibérica. Hoy vamos a explorar la huella imborrable que dejó en el arte, la ciencia y hasta en nuestra forma de vida. A veces no hay nada como las palabras de alguien que estuvo ahí. Fíjense en cómo describía Granada un viajero, Abd al-Basit, allá por el siglo XV. Su testimonio nos pinta una imagen vívida, ¿no? Un mundo de pura sofisticación. Pero bueno, ¿cómo arrancó todo esto? ¿Cuál fue el punto de partida de este capítulo tan influyente de la historia? Pues todo se remonta a un año muy específico, uno que lo cambió todo. El año es 711. Y ojo, esta fecha no es un simple dato para un examen de historia. No, es el momento exacto en que comienza la conquista musulmana, un evento que iba a redibujar el mapa y el destino de la península ibérica por los siguientes 8 siglos. Y a todos esos territorios bajo dominio musulmán se les dio un nombre que haría eco en la historia: Al-Ándalus. Un nombre que se mantuvo vigente por casi 800 años. Esta pequeña cronología nos ayuda a entender la magnitud. Miren, desde el 711, pasando por el momento de máximo esplendor de Córdoba en el siglo X, y luego un periodo clave donde todo ese conocimiento empezó a fluir hacia el resto de Europa. Y bueno, si tuviéramos que hablar del corazón de Al-Ándalus, de su centro neurálgico, sin duda tendríamos que hablar de una ciudad que brilló como ninguna otra: Córdoba. A ver, dimensionemos esto por un momento. Estamos en el siglo X. En esa época, Córdoba no era solo una ciudad importante, era la metrópolis más grande de toda Europa occidental, prácticamente el centro del mundo conocido en ese entonces. Pero, ¿qué la hacía tan especial? Pues era un verdadero hervidero, un motor económico, por supuesto, un centro de comercio. Pero lo más fascinante es que funcionaba como un imán para las mentes más brillantes de la época que llegaban de todas partes del mundo a estudiar y a compartir conocimiento. Y claro, toda esa riqueza cultural y económica tenía que reflejarse en algo tangible. Y vaya que lo hizo. La Gran Mezquita de Córdoba es probablemente el mayor símbolo de ese desarrollo. Una absoluta maravilla arquitectónica que hoy todavía nos deja con la boca abierta. Muy bien, ya hablamos de edificios, de ciencia, pero ¿y la gente? ¿Cómo era el día a día? Esto nos mete en uno de los debates más interesantes y complejos. ¿Fue Al-Ándalus un modelo de convivencia pacífica o más bien una sociedad de tolerancia con ciertas condiciones? A grandes rasgos, hay 2 maneras de ver esto. Una, que es quizá la más idealizada, nos habla de una convivencia pacífica. La otra visión, un poco más crítica, dice: un momento, no era tanto una coexistencia entre iguales, sino más bien tolerancia. Y eso implica que había una jerarquía social muy clara. Para entender bien el debate es fundamental saber quién era quién. Por un lado estaban los muladíes, que eran los cristianos que se habían convertido al Islam. Y por otro, los mozárabes, que eran cristianos que mantenían su religión, pero vivían bajo el dominio musulmán, adoptando su lengua y costumbres. Esta cita del filólogo Julián González nos da una pista importante. Lo que viene a decir es que, sí, se permitía el culto cristiano, pero siempre dentro de un sistema donde el Islam era dominante. No era una relación de igual a igual. Y eso, claro, le baja un poco el tono a la idea de una convivencia perfecta. Ahora cambiemos de tema para hablar de uno de los legados más trascendentales de Al-Ándalus, su papel como un inmenso puente de conocimiento para una Europa que, tras la caída de Roma, había perdido el acceso a muchísima sabiduría clásica. Me gusta mucho cómo lo pone la historiadora Guillermina Martín. Ella dice que Al-Ándalus era como una tierra prometida para el saber. Y es que así era. Sabios de todas partes iban para allá a estudiar matemáticas, medicina, astronomía. La ciencia de punta de la época estaba ahí. Y este puente funcionaba más o menos en 3 pasos. Primero, todo el conocimiento griego y árabe llega a la península. Segundo, en centros como Toledo se ponen a traducir todo a un ritmo impresionante. Y tercero, todo ese conocimiento recién traducido se empieza a esparcir por el resto de Europa, provocando una verdadera revolución intelectual. Entonces, resumiendo un poco, ¿cuál es el impacto real de estos casi 8 siglos de historia? ¿Qué es lo que perdura de Al-Ándalus hoy en día en la península ibérica? Pues la verdad es que el legado es inmenso. Al-Ándalus no solo reactivó la agricultura en las ciudades, sino que conectó a la península con las grandes rutas comerciales de Oriente. Y quizás lo más importante, creó un espacio único de intercambio cultural entre el Islam y la cristiandad. Su huella es sencillamente innegable.
Y todo esto nos deja con una reflexión final. La historia de Al-Ándalus, con todas sus luces y sus sombras, nos obliga a hacernos una pregunta. ¿Cómo nos ayuda a entender que las relaciones entre culturas son mucho más complejas que las historias simplistas de conflicto total o armonía perfecta? Es una pregunta que sin duda sigue teniendo muchísima relevancia hoy.